Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Javier Breafolco, soy médico neumonólogo en la división neumonología del Hospital de Clínicas y juntos vamos a revisar y aprender sobre la medición de los volúmenes pulmonares y de las resistencias pulmonares, principalmente estas últimas de gran utilidad en las enfermedades obstructivas. ¿Qué significan medir los volúmenes pulmonares? Habitualmente hacemos referencia por los volúmenes pulmonares a medir la capacidad pulmonar total. Sin embargo, hay fracciones de los volúmenes pulmonares que las podemos medir por una simple espirometría. No obstante, tenemos que tener en cuenta cada vez que solicitamos los volúmenes pulmonares que cuando hacemos referencia a las mediciones de capacidad pulmonar total, estas requieren de un equipamiento específico que no está disponible en todos los centros y que excede a lo que es el laboratorio pulmonar básico. Al aire pulmonar lo podemos dividir en algunas fracciones que se llaman volúmenes, algunas de las cuales pueden ser movilizadas con los movimientos respiratorios. Entre ellas tenemos cuatro volúmenes que son el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. La suma de dos o más volúmenes recibe el nombre de capacidad. Y tenemos también cuatro capacidades: capacidad vital, capacidad inspiratoria, capacidad residual funcional y capacidad pulmonar total. Si trazamos un gráfico como el que podemos observar cuando realizamos una maniobra de espirometría simple o de capacidad vital lenta, podemos dividir las fracciones de los volúmenes y identificar también las capacidades. Trazamos líneas por arriba y por debajo del volumen corriente y por arriba y por debajo del el volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio. Nos quedan comprendidos entonces el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, todo el aire movilizable que lo llamamos capacidad vital, todo el aire que podemos inspirar partiendo desde el punto de reposo pulmonar, que es capacidad inspiratoria, y la fracción del volumen que no podemos movilizar y que queda dentro de los pulmones y que recibe el nombre de volumen residual. Y justamente es que a partir de este podemos obtener, mediante el agregado de la medición de capacidad residual funcional, la capacidad pulmonar total. Vale decir que los que están en un color naranja clarito son los que necesitamos de un equipamiento en particular para poder identificarlos. ¿Por qué importa la medición de los volúmenes pulmonares? Justamente porque a partir de ellos es que vamos a poder confirmar o descartar restricciones que objetivamos a través de la espirometría y también, junto a esto, vamos a poder confirmar o excluir trastornos ventilatorios combinados, es decir, donde la restricción se combina con un proceso obstructivo. Como objetivos secundarios nos pueden ayudar a identificar otros problemas respiratorios que involucren a otras pruebas de función pulmonar y nos ayudan a interpretarlas. También como forma de valorar la respuesta a un tratamiento, verificar si un paciente es apto para una cirugía, por ejemplo, de resección pulmonar, valorar el grado de capacidad de un paciente en cuanto a su grado de discapacidad para hacer una actividad o también para identificar el gas atrapado que lo vamos a ver luego. Existen contraindicaciones para la medición de los volúmenes pulmonares y sí, como en todas las distintas pruebas de función pulmonar, hay contraindicaciones que pueden ser absolutas o relativas. Algunas tienen que ver con el sentido común. Creo que a nadie de nosotros se nos ocurriría a un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular inestable ingresarlo a una cabina de pletismografía, ¿sí? Para hacer una medición de capacidad pulmonar total o lo mismo si tienen un sangrado por una hemóptisis. Pero bueno, están descritas si es necesario conocerlas. La falta de comprensión o colaboración también puede ser una. La presencia de aneurismas torácicos, abdominales o cerebrales, alguna cirugía reciente de ojos o desprendimientos de retina, cirugías de reciente de tórax o abdomen, la presencia de náuseas, vómitos, diarrea o traqueostomizados que no tengan una conexión hermética con el sistema. En general, este último tipo de pacientes son pacientes habitualmente problema y en mi experiencia
no hemos podido nunca hacer mediciones de calidad en este grupo de pacientes, así que por más que el paciente esté canulado con una cánula con balón y lo conectemos, habitualmente hay fugas y hace bastante dificultosa la medición objetiva de lo que le sucede a estos pacientes. Después hay distintos problemas que los podemos encomillar como pletismográficos o dilucionales que bueno, tienen que ver con el método de medición, la presencia de claustrofobia, la imposibilidad de ingresar a una cabina, por ejemplo, porque el paciente está limitado en una silla de ruedas y es dificultoso el pasaje dentro de la cabina, en algunos tipos de cabina esto es así, o la presencia de obesidad mórbida, donde en algunos casos el paciente no puede directamente sentarse dentro de la cabina porque no hay forma de ubicar su ser dentro de la misma, o también por el hecho de que existe una limitación de peso. Hay cabinas que tienen ruedas debajo y bueno, hay una limitación de peso y tenemos que obedecerla en pos de que la cabina no se nos rompa. Después tenemos también problemas dilucionales, como decíamos antes, como en los casos de los pacientes que tienen hipercapnia y por ejemplo van a hacer un método de dilución de helio, donde esta hipercapnia puede hacer que el paciente eh, aumente su nivel de CO2. Pueden surgir complicaciones de la medición y sí, como también en todas las pruebas de función pulmonar, puede haber cuadros sincopales, tos, broncoespasmo, presencia de dolor torácico, la aparición de un neumotórax, que aumente la presión intracraneal por alguna de las maniobras que tenemos que hacer o que el paciente desarrolle una crisis de ansiedad. Es por eso que también, por ejemplo, van a ver que las cabinas tienen habitualmente un botón interior para destrabar la puerta y que el paciente pueda, por ejemplo, salir si es que está con una crisis de ansiedad de la cabina, si es que nosotros no percibimos que hubiera algún inconveniente. También tenemos, como dijimos antes, problemas dilucionales. De la medición, por ejemplo, por dilución de helio, podemos tener la aparición o generación de hipercapnia o hipoxemia, dependiendo del tipo de paciente con el que nos encontremos, o que podamos provocar una depresión del centro respiratorio, por ejemplo, las técnicas de lavado de nitrógeno. ¿Qué técnicas de medición existen? Bueno, hay varias. Las que son mediante imagen, como radiología torácica o tomografía, por dilución de helio, wash-in o de circuito cerrado, por lavado de nitrógeno, wash-out o de circuito abierto, por pletismografía corporal y otras técnicas que también vamos a tratar de repasar. En los métodos de medición de imágenes, bueno, no son de primera elección porque utilizan radiación ionizante, pero pueden ser la única fuente de información disponible. Hay poca variabilidad en general entre los distintos software de adquisición de las imágenes y de los algoritmos de reconstrucción. Tienden a subestimar el volumen pulmonar en un 6% en individuos sin patología respiratoria, en hasta un 20%, por ejemplo, en pacientes con patología obstructiva como los EPOC. Algunos trabajos lo han realizado en posición vertical y otros en posición de sentado. En general los valores de sentado son hasta un 12% mejores que los de posición acostada, pero bueno, es bastante complejo la técnica. Posee mucha variabilidad interindividual, hasta un 15, un 20%. En general, deben estar realizados con maniobras de inspiración máxima y la medición debe incluir el volumen de la caja torácica, el volumen total pulmonar, el volumen del parénquima y el de aire. Ah, Muchas veces se compara la inspiración máxima con la expiración máxima también y a partir de esto es que se pueden hacer algunos cálculos como vamos a ver a continuación. Debemos considerar también que el grado de inflación pulmonar en el momento de la adquisición de la imagen, la posición del cuerpo y la técnica del análisis pueden influir en las mediciones. Por radiografía de tórax era un método engorroso, actualmente está en desuso, se necesitaba de una teleradiografía de tórax de frente y de perfil, el método más utilizado fue el de Barnhart y colaboradores, una vez que disponíamos de la placa radiográfica debíamos trazar líneas horizontales para dividir distintas áreas de los volúmenes pulmonares medidos en la placa de tórax de frente y de perfil y también deberíamos trazar algunas líneas que nos permitían estimar el volumen en base a las fórmulas que ustedes pueden ver debajo para retirar de esos cálculos previos que hicimos en base a las rodajas del tórax, por llamarlos de alguna manera, el valor de los grandes vasos y de la parte cardiovascular.
Por tomografía lo que hacemos es analizar la densidad de áreas de baja atenuación. Estas las podemos analizar tanto en inspiración como en expiración. En inspiración son las áreas que están comprendidas alrededor de los menos 950 unidades Hounsfield y en expiración en alrededor de menos 860 unidades Hounsfield. Y a partir de poderlas identificar y de reconstrucciones multiplanares, lo que hacemos es estimar justamente las áreas que tienen mayor posibilidad de tener enfisema pulmonar. A partir de esa reconstrucción se descuentan los grandes vasos y otras estructuras no pulmonares, se valora la inspiración y la expiración y se estima el volumen pulmonar. En la imagen de su izquierda, la imagen A, lo que se hace es identificar mediante software específicos, ¿sí? Que habitualmente no son los que rutinariamente tenemos en las imágenes torácicas, sino que tenemos que solicitar la valoración mediante este tipo de protocolo, ¿sí? Áreas de distintas unidades de atenuación que van a estar identificadas en colores semejantes. En la imagen B lo que vamos a ver es solamente las áreas comprendidas en menos 950 unidades Hounsfield, que son las áreas en este caso en particular para identificar enfisema pulmonar. ¿Sí? Y vemos cómo ya en la reconstrucción multiplanar, una vez que utilizamos este software, ya está descontada el área cardíaca y en las áreas en rojo las áreas que se van a descontar de estructuras vasculares y que no van a participar de la medición de los volúmenes. En esta diapositiva lo que vemos es en la primera imagen, las más superiores, las que dicen A y B. En áreas A justamente se ve todas las áreas de baja densidad también de color celeste, mientras tanto que en la B se ve mucha menor densidad de estas áreas. Estos son dos pacientes, el A es un paciente enfisematoso y el B es un paciente extabaquista con mínimo contenido de enfisema. Después vemos dos imágenes que están debajo, que en la fila A y la fila B. La fila A corresponde a pacientes extabaquistas, a un paciente, perdón, extabaquista con espirometría normal y con una medición de pletismográfica donde se ve que el paciente presenta un atrapamiento aéreo medido por la relación RB-TLC de 142%. El volumen que pudo estimarse a través de la tomografía fue de aproximadamente 4.48 litros y se hizo una valoración del atrapamiento en inspiración y expiración de aproximadamente una estimación de 44%. Esto es distinto de la manera en que nosotros calculamos el atrapamiento aéreo a través de, de las distintas pruebas funcionales de volúmenes pulmonares. En la fila de imágenes B, lo que vemos es mucha mayor área de enfisema en las áreas de color celeste. Este caso era de un paciente EPOC GOL2, no tenemos los valores funcionales, con una disnea MMRC de grado 2 y un valor de RB-TLC de 161%. En este caso se estimó un volumen en aproximadamente 6.56 litros y un atrapamiento estimado en alrededor del 57%. Ven que son valores que para nosotros son un poco más complicados de analizar, pero esto es lo que nos devuelve a hoy la tomografía computada con estas mediciones especializadas. Vamos a ver ahora qué pasa en la dilución de helio. Como vemos, se basa en la metodología de que la concentración inicial por el volumen inicial es igual a la concentración final por el volumen final. Si se fijan en la imagen que está arriba, vemos que nosotros conocemos mediante el equipo, que ahora lo vamos a comentar cómo es, la concentración inicial de los gases y el volumen a los cual está distribuido ese gas y una vez que vemos cómo ese gas se volvió a distribuir, una vez que el paciente inhala y exhala dentro de este circuito cerrado o wash-in, ¿sí? Vemos cuál es la concentración final y a partir de ahí podemos estimar cuál es el volumen final descontando el volumen de nuestro sistema. Si nos fijamos debajo, donde está el esquema que representa al equipo, vemos que hay una pieza bucal donde el paciente se conecta, el paciente va a inhalar y exhalar justamente una mezcla de helio y oxígeno dentro de este sistema, van a tener un absorbente justamente para el dióxido de carbono y vamos a tener analizadores de helio
que constantemente van indicando cuánto es la fracción de helio que hay en el sistema, perdón, la concentración de helio que hay adentro del sistema, y vemos cómo va cayendo con las sucesivas respiraciones al punto de que esta concentración de helio inicial fue diluida en el paciente y el sistema, ¿sí? Debajo, en este gráfico, lo que vemos es la curva de los volúmenes donde el paciente se conecta y luego de sucesivas maniobras de volúmenes corrientes, el paciente es desconectado una vez que se alcanza una concentración estable de helio final y le pedimos que adicione una maniobra de capacidad vital lenta justamente para poder hacer las distintas subdivisiones de los volúmenes y poder estimar la capacidad pulmonar total. En la técnica por lavado de nitrógeno o de washout, lo que hace el paciente es conectar también su pieza bucal a una válvula, en este caso unidireccional, donde el paciente inhala desde una fuente de oxígeno, oxígeno al 100%, ¿sí? Y al exhalar, exhala hacia dos sectores, uno hacia un neumotacógrafo, que es el que va justamente a analizar el flujo, ¿sí? Y estimar justamente el volumen, y un analizador de nitrógeno con una bomba de vacío que va absorbiendo todo el nitrógeno, y vamos viendo cómo la concentración en las sucesivas maniobras de volúmenes, perdón, sí, de volumen de respiraciones a volumen corriente, cómo cae esta concentración hasta que se alcanza una concentración estable y puede analizarse luego de ahí la capacidad residual funcional. Aquí vemos en este gráfico, ¿sí?, cómo es la técnica de lavado. El paciente va inhalando y va exhalando al aire. No es que se recoge el nitrógeno en algún lugar, sino que esto es bombeado hacia el exterior desde el equipo, y vemos cómo va cayendo las concentraciones de nitrógeno en forma sucesiva, en función del tiempo o en función del volumen que estamos midiendo, ¿sí? A partir de esto, luego, igual que en la anterior, adicionamos una maniobra de espirometría simple y podemos estimar de nuevo las fracciones. Por pletismografía corporal. Esta es la técnica más utilizada actualmente, se basa en la ley de Boyle, donde dice que si una masa de un gas a temperatura constante y en un sistema cerrado se comprime, el producto de la presión y el volumen también permanece constante. O lo que es lo mismo, P por B es igual a una constante, o despejando, podemos decir que presión inicial por volumen inicial es igual a presión final y volumen final. A partir de esto podemos despejar y obtener el volumen de gas torácico, ¿sí? Esta presión inicial es la presión que corresponde a la presión identificada por la cabina, el volumen de la cabina, la presión generada a través de la boca y el volumen que queremos conocer, que es el volumen de la capacidad torácica. Existen dos tipos de pletismógrafos, los de volumen constante y los de volumen variable. Los de volumen constante, que son los más utilizados y los que vamos a ver comúnmente en nuestro medio, sí, se llaman así justamente porque el volumen del body box no cambia independientemente de lo que el paciente haga durante las maniobras, sino que lo que se va a medir son diferencias de presión con un sensor de presión que está ubicado en la cabina, otro en la boca, y se va a medir el flujo y qué es lo que pasa cuando se abre o se cierra el shutter. Mientras tanto que en los de volumen variable lo que vamos a ver es que la cabina tiene adicionada o un espirómetro, habitualmente un espirómetro de campana, o un sensor de flujo, un neumotacógrafo, para poder justamente mediante el cálculo integral derivar justamente el flujo, ¿sí? A partir de esto, lo que vamos a poder calcular, el cabezal es el mismo, solamente que está hacia el exterior, es cómo varía el volumen dentro de la cabina y hacer el cálculo de lo que vimos recién. ¿Cómo es la maniobra pletismográfica? El paciente se sienta dentro de la cabina con un broche nasal y con las manos en los carrillos para disminuir los artefactos de presión generados por la boca, respira sobre el neumotacógrafo, luego de realizar varias maniobras de volúmenes corrientes con un punto de reposo pulmonar estable, jadea con la glotis abierta contra una válvula que está ocluida durante un periodo de 3 a 5 segundos a una frecuencia de más o menos 1 Hz. La misma se va a ocluir al final de la expiración para poder estimar cuál es la capacidad residual funcional.
Con el jadeo contra la válvula cerrada se comprime y se expande el tórax, ocasionando la compresión y expansión del volumen de aire de la cabina, y concomitantemente medimos la presión generada en la boca para medir la presión alveolar y la presión generada por los cambios de presión de la cabina. Luego realizamos una maniobra de capacidad vital lenta y, despejando los términos que vimos de la ecuación de Boyle, se calcula la FRC pletismográfica, o también llamada volumen total de gas. Vamos a ver en este video cómo se comporta la medición, los volúmenes corrientes, luego viene la medición pletismográfica a través de los distintos cambios de presión generados, y luego de eso la maniobra de capacidad vital lenta, donde el paciente va a inhalar y exhalar y nos va a permitir hacer el cálculo de la capacidad pulmonar total. Entonces, dijimos que los cambios de presión provocados por la expansión y contracción del tórax lo que hacen es generar cambios de presión en la boca, que son las que medimos en el cabezal, y las de la cabina, y a partir de la fórmula que vimos antes, las diferencias de volumen y de presión, podemos estimar justamente cuánto es la TGV. Este gráfico, como el que vimos anteriormente, tiene que tener poca deriva térmica, el anterior tenía un poquito más. Habitualmente forma un gráfico en forma ovalada, donde esperamos que tenga una histéresis mínima, o sea que sea casi un trazado de ida y vuelta sucesivo sobre sí mismo. Debajo está el gráfico que vamos a ver más adelante cuando hablemos de resistencia, que tiene algunas características también propias. ¿Cuáles son las ventajas de la medición pletismográfica? Bueno, que permite mediciones reiteradas sin espera prolongada. Pensemos en pacientes, por ejemplo, que están muy obstruidos. Si nosotros hicimos una técnica, por ejemplo, de lavado de nitrógeno, donde el paciente inhaló oxígeno al 100%, ¿sí? Estos pacientes van a tardar mucho tiempo en recuperar el aire habitual de sus pulmones con otra vez contenido de nitrógeno, y si tengo que hacer mediciones sucesivas, capaz tengo que esperar aproximadamente 15-20 minutos como para volver hacer una próxima maniobra en los que están muy obstruidos. Permite, además de medir los volúmenes pulmonares, la resistencia y la conductancia de la vía aérea, que es importante, ya lo vamos a ver. Permite estimar también el gas atrapado en combinación con una maniobra de dilución o washout. Como desventaja, los equipos son costosos, creo que es uno de los equipamientos más caros del laboratorio pulmonar, junto con el de ejercicio, pero bueno, en este momento han mejorado los valores con el correr del tiempo y con la mayor cantidad de ofertas disponibles de cabina. Las maniobras son algo dificultosas, sigue siendo una limitante la presencia de claustrofobia, a pesar de que las cabinas, como las que vemos en la imagen, son totalmente vidriadas y mucho más amigables que las primeras, que eran una cabina hermética totalmente cerrada. ¿Y qué mide el volumen total de gases? Esa es otra desventaja. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos gas, como por ejemplo el del presente en una bulla o el presente a nivel intestinal en la parte más superior, inmediatamente por debajo del diafragma, o una cámara gástrica que está muy llena de gas, este gas también se va a comprimir y se va a expandir con los movimientos del tórax, y puede justamente hacerse, al igual que el de la bulla, que sea incluido en ese volumen total de gas. Así que ojo con eso, porque también puede provocarnos una sobreestimación del volumen torácico. Respecto a la aceptabilidad y repetibilidad de la maniobra pletismográfica, podemos decir que tradicionalmente lo que debemos tener en cuenta es que la temperatura de la cabina deberá estar equilibrada antes del inicio de las maniobras. Cuando una vez que el paciente ya ingresó en la misma, recordemos que nuestro cuerpo está a una temperatura de 37 grados aproximadamente, y que cuando ingresamos en la cabina es una cabina que está a temperatura ambiente, habitualmente en los ambientes del laboratorio aproximadamente alrededor de 24 grados, y esto demora alrededor de 30 segundos a un minuto para que la medición que hagamos sea de calidad, justamente porque el aire se va alrededor del paciente, una vez que está la puerta cerrada de la cabina, se va a tender a calentar, y con esto se va a expandir. Vamos a escuchar que la cabina por momentos cruje en algunos equipos. Esto es normal y debemos justamente esperar este
como calentamiento, entre comillas, para hacer una medición de calidad. La maniobra de jadeo deberá dibujar una curva cerrada, sin ningún otro trazo o maniobra, y debe tratar de tenerse una histéresis mínima, lo que habíamos dicho antes, ese trazado que es casi una línea dibujada de ida y vuelta sobre sí misma. Los cambios de las presiones no deben salirse de escala, esto es muy importante porque tengo que ver los extremos del loop que se forma una vez que se va haciendo la maniobra eh, al momento de realizarse. Debo ver los extremos del loop todo el tiempo. El jadeo o panting de aproximadamente un ciclo por segundo. Con esto lo que también tengo que lograr es que con las sucesivas repeticiones encuentre variaciones que sean menores al 10% en el volumen total de gas, que la válvula esté ocluida en el punto de FRC luego de una expiración normal, o sea que vale decir que cuando yo voy haciendo las mediciones a volumen corriente, lo que debo hacer es ocluir la válvula justo en el momento de FRC. Hay equipos que nos ayudan realizando esto en forma automática y otros que no, así que debo leer bien cómo es el equipo con el que estoy trabajando para hacer una medición que tenga una buena calidad. El reporte del gasto total, el volumen total de gas debe estar expresado también como el promedio de las dos mejores maniobras. Bueno, esto que vimos recién ha cambiado un poquito. En el 2023 ha salido una nueva estandarización en cuanto a la medición de los volúmenes pulmonares, así que algunos aspectos de lo que vimos acá cambió. Estamos como el mono que parece que cuando aprendimos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas, pero bueno, vamos a mirar a continuación algunos ítems que se han modificado y otros que han quedado igual que como los vimos hasta ahora. La maniobra espirométrica sí sabemos que debe estar vinculada a la medición de FRC, o sea, la capacidad vital lenta debe ser de la misma maniobra en la cual estamos haciendo la medición pletismográfica. No podemos tomar una maniobra de lenta separada de la maniobra de pletismografía. No debemos forzar la capacidad vital lenta, no debemos hacer una FBC en vez de una SBC con el paciente en la cabina. El paciente no debe desconectarse del instrumental de medición en ningún momento, ¿sí? Durante su estancia dentro de la cabina y en la medición. Puede utilizar la técnica del me recupero, digamos. Podemos decir que una vez que el paciente finaliza la maniobra de pletismografía y sale quizás como acelerado de la maniobra pletismográfica por ese pequeño jadeo, lo que podemos hacer es que el paciente se recupere respirando otra vez a volumen corriente y en la segunda o tercera maniobra recién ahí arrancar con la medición de la capacidad vital lenta. La frecuencia de jadeo en la maniobra pletismográfica es de 30 a 60 ciclos por segundo. Si vamos más rápido, tenemos posibilidad de sobreestimar la medición de los volúmenes pulmonares. Si vamos más lento, esto es, le diría que si el equipo no da error por una maniobra lenta, digamos, y donde vemos que los valores son totalmente poco lógicos, digamos, en general, el lento es podemos ser un poquito más permisivos que el rápido. Pero bueno, tratar siempre de que esté entre 30 y 60 ciclos por segundo. La FRC por lavado múltiple de gas, como el washout de nitrógeno, bueno, eh, ¿qué problema teníamos? Justamente con los pacientes obstructivos. Dijimos que en estos casos el paciente cuando hacíamos técnicas de lavado le costaba recuperarse, bueno, también le cuesta lavar porque son pacientes que pueden cambiar la manera de respirar y empezar a abrir alvéolos que no estaban comunicados en ese momento con la vía aérea y hacer que el lavado se prolongue, lo mismo por las diferentes constantes de tiempo de los distintos alvéolos que participan. Así que lo que debemos hacer en estos casos es que justamente cuando el lavado alcance generalmente una relación de 1 en 40 del gas trazador inicial utilizado o vaya un tiempo máximo de 7 minutos, interrumpimos la medición para no seguir justamente aumentando espuriamente los valores, ¿sí? En general tenemos que tener 10 minutos de espera, como decíamos antes, eso no ha cambiado, lo que sí, cuanto más obstruido, más tiempo de espera. Tratar de que siempre las maniobras sean a una capacidad, perdón, a un volumen corriente de aproximadamente 1 litro, ¿sí? Entre inhalación y exhalación de ese volumen corriente y no cambiarlo durante la maniobra, durante el estudio, no hacer suspiros o respiraciones profundas con el fin de homogeneizar, porque eso lo que puede hacer justamente es que
recaigamos en algo mucho más extendido en el momento de hacer el cálculo. Los controles de calidad, bueno, para la pletismografía se ha introducido el uso de la botella isotérmica para calibración y verificación de los pletismógrafos. Es algo que excede la enseñanza de ustedes. Y bueno, sepan que también hay controles biológicos. Hay un nuevo sistema de aceptabilidad y clasificación de la calidad de las mediciones que vamos a ver a continuación. Y bueno, se recomienda el uso de los valores de referencia de Glee. Digamos, para tener justamente ecuaciones de mucho mejor calidad. También, bueno, se actualizó algunos ítems sobre la medición mediante imágenes y sobre el archivo y el manejo de los datos, que también me parece que excede a lo que nosotros requerimos. Con respecto a los criterios de aceptabilidad, vemos que, por ejemplo, para la TGB, que es esa FRC medida pero por pletismografía, tenemos tres niveles: aceptable, utilizable o no aceptable, y que a veces depende de lo que el paciente haga con las maniobras de volúmenes corrientes, principalmente, y otras que dependan del gráfico en el momento de hacer la maniobra una vez que está cerrado el shutter. Los criterios de aceptabilidad, al igual que para la maniobra de TGV, también involucran a la medición de capacidad vital lenta asociada. Recuerden que no podemos hacer maniobras que estén desvinculadas una de otra, tiene que estar la medición pletismográfica a continuación de la maniobra perdón, previo a la medición de capacidad vital lenta, ¿sí? Y bueno, también tenemos grados de calidad: A, B, C, D, E, U de utilizable y F de falla o inaceptable. Acá les traigo el gráfico de una maniobra totalmente de calidad A. En cuanto a la pletismografía, vemos la maniobra de volumen corriente en un nivel estable, luego la maniobra de jadeo, de punting, donde se realiza la medición de capacidad residual funcional, la medición de la TGB, luego de esta parte donde vemos que hay como un trazado recto, la salida del paciente otra vez respirando al mismo nivel del que había ingresado al inicio, y la maniobra de capacidad vital lenta adicionada al final, y un gráfico aceptable de medición de presiones. Esto es una serie de gráficos totalmente erróneos, con mediciones erráticas, inaceptables. Tanto pueden ser de la maniobra pletismográfica, como cualquiera de estas tres que vemos acá en azul, o las maniobras rosa o negra que vemos acá de medición de volúmenes corrientes. Este es otro tipo de gráfico que podemos ver. Vemos cómo se sale de escala. Está por fuera de los ejes, tanto la maniobra en este caso, que la azul corresponde a la medición de resistencia de la vía aérea y conductancia, y la verde que corresponde a la maniobra pletismográfica. O las maniobras de capacidad vital lenta, donde no encontramos volúmenes corrientes estables, ¿sí? Donde hay cierre glótico en las maniobras de capacidad vital lenta. Estas maniobras, aquí vemos loop que tienen una histéresis que no es la aceptable, con distintos tipos de gráficos que no hacen una maniobra que sea buena, ¿sí? Aquí vemos otra maniobra que parece ser un poco de mejor calidad. No obstante, cuando vamos a fijarnos, estas dos tienen maniobras de capacidad vital lenta mejores que la última, donde vemos que no cruza la línea de la capacidad residual funcional. Esto es una medición errónea, por más que tengamos este gráfico aceptable. Al utilizarlo en forma combinada de este gráfico, esta maniobra de capacidad vital lenta, vemos que hace que la medición pletismográfica no sea aceptable. Otras técnicas de medición. Bueno, hay otras técnicas de medición, principalmente las que nos vamos a hacer referencias a la técnica del minibox. El minibox es un equipamiento nuevo dentro de la medición de pruebas funcionales del laboratorio pulmonar, y es un equipamiento que tiene algunas peculiaridades porque, bueno, justamente su flyer de promoción es bastante eh, llamativo, porque justamente habla de una medición pletismográfica donde no tenemos, como ustedes pueden ver aquí, cabina pletismográfica, sino que lo que se hace es una medición donde hay unas interrupciones del flujo y mediciones a partir de esas interrupciones del flujo en cuanto a las presiones generadas en la boca y durante el momento de esa interrupción, y bueno, se infiere a partir de esto la capacidad
como es la TGV, el volumen total de gas. Y por adición también de una maniobra espirométrica lenta, el cálculo de la capacidad pulmonar total. La desventaja de este equipo es que digamos, por cierto copyright sobre el tipo de instrumento de medición, no tenemos certeza de cómo es que mide lo que mide. Digamos, los trabajos que están disponibles hasta la fecha hacen que este tipo de equipamiento, digamos, nos den distintos valores que asumimos que son los que deben dar, pero desconocemos cuál es el sustento por el cual se realiza la medición, no queda claro para nosotros, no puedo decir ni que sea malo ni que sea bueno el equipo, es lo que nos ofrecen y bueno, hasta tanto podamos conocer un poquito más los distintos mecanismos que sustentan la medición, no podemos hacer más opiniones respecto de este equipo. En cuanto a la pletismografía optoelectrónica, lo que se hace es medir en forma electrónica, mediante una serie de luces, cómo se expande y se contrae el tórax y en base a esto tratar de estimar si el volumen torácico. ¿Sí? Hay una serie de puntos que se realizan sobre el cuerpo para justamente poder hacer estas mediciones en forma eh, lumínica, para decirlo de alguna manera. Después hay una técnica de onda sinusoidal inspirada, sí, que también es una técnica bastante moderna y una medición por respiración única de oxígeno al 100%. Estas dos últimas por ahora tienen un poco más de variabilidad y bueno, están en análisis y son métodos experimentales principalmente. Bueno, ¿cómo interpretamos los resultados? Los resultados los podemos interpretar como normales, como restricciones, cuando vemos que la capacidad pulmonar total está disminuida y junto con ella las distintas fracciones de capacidades y volúmenes pulmonares. Luego podemos decir que hay atrapamiento aéreo, cuando principalmente lo que observamos es que hay una misma capacidad pulmonar total que la esperada, pero hay aumento del volumen residual, descenso de la capacidad inspiratoria. Hay hiperinsuflación pulmonar si llevamos desde el atrapamiento aéreo un grado extremo, donde aparte de lo que vimos para el atrapamiento aéreo, vemos que hay aumento de la capacidad pulmonar total, el tórax está expandido todo el tiempo en un punto que ya no es el de reposo de la caja torácica, sino que ha cambiado su disposición. ¿Sí? Y luego tenemos la debilidad muscular. La debilidad muscular también llamada pseudoatrapamiento aéreo porque vemos que hay un poco más de volumen residual que en el de paciente normal, sí, pero la TLC, si la pudiéramos valorar, estaría ligeramente disminuida respecto de como es, de la esperada para un paciente normal, ¿sí? Y esto principalmente se debe a la incapacidad que tiene el paciente de vaciarse justamente por el déficit en cuanto a su fuerza muscular. Las restricciones, bueno, la gravedad de la restricción, si usamos el clásico de ATS hasta la aparición de los Z-score, los dividíamos en 5 grados, leve, moderada, moderadamente severa o grave, grave y muy grave, ¿sí? Y esto tenía que ver principalmente con la escala que utilizamos ya desde el año 91, ¿eh? La leve entre el lean y el 70%, 70-60, bueno, así sucesivamente. Si utilizamos el Z-score, lo que sabemos es que es normal aquella que esté por más de menos 1.645, o sea, por debajo, por arriba del límite inferior normal, lo que está entre menos 1.645 y menos 2.5 lo llamamos leve, de menos 2.5 a 4 moderado y menos de menos 4 severo. En cuanto a la obstrucción, esto es un poquito más complejo, no hay un parámetro por Z-score, por lo que nosotros podemos decir en cuanto a lo estándar habitualmente utilizado con valores del teórico, de porcentaje del teórico, es atrapamiento aéreo principalmente cuando tenemos modificación sobre RB-TLC y volumen residual. En el caso del RB-TLC, generalmente por arriba del límite superior normal o más de 35 puntos porcentuales del porcentaje del teórico. Y el incremento de volumen residual también por arriba del límite superior normal.
¿sí? Otros hablan de incremento del volumen residual y de la FRC, eso dependiendo el tipo de libro o publicación que miremos. Lo que sí estamos seguros es que hablamos de hiperinsuflación pulmonar cuando lo que vimos como atrapamiento aéreo tenemos modificación de la capacidad pulmonar total, habitualmente por encima del límite superior normal o antiguamente decíamos más de 120 por ciento del predicho. Hablamos de patrón combinado o mixto. Aquí sí podemos decir patrón mixto porque estamos indicando justamente la presencia de obstrucción y restricción en forma concomitante. Estamos viendo un paciente que espirométricamente se comporta con una relación BFUN-FBC menor al LIN, o sea que está obstruido, y que aparte presenta una TLC menor al LIN en los volúmenes pulmonares. Así que así es correcto decir patrón combinado o patrón mixto, ¿sí? Ojo con eso porque vamos a, si no, a tender a decir patrones mixtos a todos aquellos espirometrías obstructivas con baja capacidad vital y eso no es correcto porque no tenemos medición de capacidad pulmonar total. Otro de los patrones, patrón inespecífico, es cuando tenemos una FBC o BEF1 o ambas menor al LIN. Ojo, porque acá adentro está el PRISM, que ahora está muy de moda, ¿sí? Con TLC más del LIN. Esto ya está descrito, se llamó en un momento PRISM para una de las variantes, que es la variante con BEF1 bajo, relación conservada y TLC mayor al LIN, y esto nosotros lo llamamos patrón inespecífico. Lo que pasa es que debemos tener una medición de TLC justamente para poder verificarlo. Y esto puede ser consecuencia de la presencia de una enfermedad obstructiva, de un patrón de transición hacia una restricción o hacia una obstrucción, que sea un valor normal bajo en personas sanas o que nos hable de una inhalación o exhalación incompleta como un error en la técnica que a veces, les cuento, es muy sutil y debemos prestar mucha atención para poderlo identificar. También tenemos restricciones complejas, que es cuando tenemos TLC por debajo del límite inferior normal, con FBC por debajo del límite inferior normal. Esto no es novedad, esto es una restricción, pero cuando hacemos el cálculo en porcentaje del teórico entre TLC y FBC, vemos que esta diferencia es más del 10%. Esto lo que nos habla, cuando no hay un error técnico, ¿sí? Es que hay algo más aparte de esa restricción. Es una restricción con un plus. Le está pasando alguna otra cosa más y generalmente es atrapamiento aéreo o debilidad muscular respiratoria. Acá les traigo un ejemplo de una paciente con un Sjögren y una enfermedad con una restricción compleja. ¿Sí? Vemos cómo los gráficos de la espirometría son gráficos con una curva espirométrica de base angosta, ¿sí? Que nos habla justamente de una restricción con valores que nos identifican esta restricción. Aquí el límite inferior normal y el límite superior normal está marcado por la presencia de símbolos menor o mayor al lado de los números que vemos acá en porcentaje del predicho, no así por el color, ¿sí? ¿Ok? Vemos que tiene una relación que está conservada, no vemos al lado del porcentaje del predicho ni un símbolo mayor ni menor, esto significa que está dentro de lo esperado, pero vemos que la FBC y el BEF1 están bajos, ¿sí? Cuando miramos qué pasa con los volúmenes pulmonares, vemos que tiene una TLC que está por debajo del límite inferior normal. Cuando vemos al volumen residual lo identificamos ahí borderline, en alrededor del 80% del teórico, ya nos avisa de que está un poco más bajo, pero cuando miramos la relación RB-TLC está mucho más alta. Así que eso es lo que nos debe hacer llamar la atención. Ahí hacemos el cálculo en porcentaje del teórico, de esta resta entre el porcentaje del teórico de la TLC y de la FBC, lo que nos da un valor de un 11%, nos avisa que hay una restricción con un plus de algo más, ¿sí? ¿Ok? Eso probablemente podría llegar a ser un problema relacionado a debilidad muscular, a restricción, si es que no encontramos ningún error en la maniobra, que justamente no parece ser una maniobra defectuosa la que estamos observando. Esto es también para traerles justamente el caso de los inespecíficos, ¿sí? O estos pacientes que veíamos que tenían un patrón de relación conservada con capacidad vital que estaba por debajo del límite inferior normal y una TLC que estaba más del límite inferior normal y a esto nos íbamos, según el algoritmo del 2005, hacia la obstrucción. Esto es incorrecto porque no todos los pacientes son obstructivos.
Si miramos en este gráfico, que es un algoritmo un poco más moderno, vemos que el mismo tipo de paciente con relación conservada, capacidad vital disminuida y TLC normal es un patrón inespecífico, y el próximo paso justamente para poder identificar esas variantes es, por ejemplo, medir la resistencia y la conductancia de la vía aérea. Si eso vemos que está alterado, en más la resistencia y en menos la conductancia, decimos que ese paciente sí tiene obstrucción. Por el contrario, si ese paciente no tiene alteración de la resistencia, nuestro próximo paso es medir qué pasa con las presiones bucales y ver si tiene una enfermedad muscular o si tiene patología de caja, ¿sí? En el caso de que no, y si no, nos hace pensar justamente que ese paciente sea un verdadero probable inespecífico, que también puede ser justamente lo que decíamos antes de pacientes border para la ecuación que estamos utilizando. Dijimos también que podíamos medir o estimar el gas atrapado, que era otra de las posibilidades cuando teníamos mediciones a través de la pletismografía y mediante un método como dilución de helio o washout de nitrógeno. Esto nos permite estimar, por ejemplo, el aire que está contenido en una bulla. Requiere justamente de estas dos mediciones, y al valor de la TGB pletismográfica le restamos el valor del otro método empleado, sea el de dilución o el de lavado, y en base a esto podemos calcular, en base a ese valor de la resta, cuánto es esa estimación del gas atrapado. Esto a veces puede ser de utilidad, principalmente en los momentos de la cirugía. Pero no tengo cómo medir TLC, no tengo equipo pletismográfico, ni tengo otro equipo como para poder hacer el cálculo. ¿Puedo hacer algo? Bueno, yo les traje este trabajo que siempre recomiendo desde hace un montón de años para que todo el mundo lea, que es cuán certera es la espirometría para predecir un trastorno restrictivo. Ese trabajo de Aaron lo que hizo fue valorar justamente de las espirometrías que tenía él en base a la TLC, ¿sí? Que tenía en una medición conjunta, si esa FBC expresaba o no en los pacientes que tenían una FBC baja, ¿sí? Qué porcentaje de verdadera restricción tenían medido por pletismografía. Él lo que vio es que había un porcentaje de pacientes con capacidad vital normal y 2,4%, o sea, una escasa proporción tenían capacidad pulmonar total baja, o sea que tenía un valor predictivo negativo alto. O sea, me sirve la espirometría para excluir la restricción, no para confirmar verdaderas restricciones, ¿sí? Y que en menos del 60% de los patrones restrictivos la TLC confirmaba la restricción. Traducido, si miramos el gráfico que está sobre su izquierda, lo que podemos ver es que cuando la relación tiende a ser más baja, la posibilidad de enfrentarme a una verdadera restricción es mucho más baja también, ¿sí? Por más que la FBC esté menor del 60%. Si se fijan, acá está graficado en celeste los puntos que corresponden a los distintos niveles de corte que fue estableciendo Aaron en su trabajo, entre 20 y 40% de relación BF1-FBC, 40-60, 60-80, 80-100. Los puntos ven cómo van estableciéndose acá. ¿Sí? Los celestes corresponden a entre 20 y 40% de relación FBC. Cuando la TLC es más del 100%, mi probabilidad de encontrar una verdadera restricción es nula. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo una relación obstructiva, o sea, entre 20 y 40% bien obstructiva, con una FBC menos del 60%, mi posibilidad de encontrar una verdadera restricción ronda el 15% para el grupo de pacientes de Aaron. Miremos exactamente lo opuesto. Cuando esta relación está cercana al 80 a 100%, cuando es más del 100%, la FBC también sigue siendo nula, pero cuando tengo menos del 60%, mi probabilidad de encontrar una verdadera restricción asciende hasta casi un 80%. ¿Ok? Vale decir que cuando tengo una relación conservada y una FBC baja, mi probabilidad de encontrar una restricción es muy alta. Así que justamente este trabajo es muy bueno porque nos abre la cabeza respecto a esto. Cambiemos de página ahora y vamos a ver por qué medimos la resistencia de la vía aérea, cuál es la utilidad y de qué manera podemos realizarlo.
¿Por qué medimos la resistencia de la vía aérea? En general nos arreglamos fácilmente con una espirometría, pero no siempre podemos obtener información de calidad espirométrica. Y es acá donde la resistencia de la vía aérea juega un rol importante en cuanto a su determinación para obtener información acerca de esa limitación al flujo aéreo. Por lo tanto, al contar con pletismógrafos que utilizamos corrientemente para la medición de volúmenes pulmonares, tenemos esta ventaja, dado que este equipamiento permite la medición conjunta, junto con los volúmenes pulmonares, de la resistencia y la conductancia de la vía aérea, lo que puede ser de utilidad para entender qué es lo que nos está pasando con nuestro paciente. Vamos a hacer ahora un breve repaso de la fisiología. ¿Qué es la resistencia? La resistencia la podemos medir como la diferencia de presión que hay a través de las vías respiratorias y dividiendo este resultado por el flujo. A partir de eso podemos obtener la resistencia. Para flujos laminares, o sea, flujos donde el aire se mueve en capas, ¿sí? Esa medición de resistencia es directamente proporcional a la longitud del tubo, a la viscosidad del gas y al flujo, e inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. Para flujos turbulentos esta fórmula cambia y ahora en vez de considerar la viscosidad del gas consideramos la densidad del gas y el valor de flujo es un valor de flujo al cuadrado. Sin embargo, las vías aéreas en realidad son tubos flexibles con presencia de los dos tipos de flujo en todo el tiempo, tanto laminar como turbulento, y en donde la limitación está principalmente basada en la teoría de la velocidad de la ola y el desarrollo de puntos de estrangulamiento o choke points que exceden a lo que vamos a ver para el repaso el día de hoy. Continuemos entonces con este repaso. Si consideramos al pulmón como un sistema de tubo rígido con un único compartimiento flexible en el extremo, la presión requerida para el movimiento del aire puede expresarse como una suma entre la multiplicación de la elastancia por el volumen, de la resistencia por el flujo y de la inertancia por la aceleración. Tratemos de desglosar un poquito esto. Elastancia corresponde a todas las fuerzas que resisten la deformación del sistema respiratorio como consecuencia de la entrada o del movimiento de aire, ¿sí? Y es justamente su inversa, la compliancia, ¿sí? La resistencia, que es lo que explicamos un poco antes, y la inertancia no es más que todas las resistencias que tienen los pulmones y nuestras vías respiratorias a la aceleración de las masas de aire, ¿sí? Por eso está relacionada justamente con la aceleración. Y este componente generalmente es bastante nulo y incide menos durante la fórmula, pero sin embargo nosotros podemos todavía aumentar, digamos, la posibilidad de detectar la resistencia cuando el volumen es casi nulo o muy escaso en cuanto a su fluctuación, llevando este término a cero, y la inertancia cuando la aproximamos a frecuencias muy altas, ¿sí? Hacen que también pierda valor, por lo cual en esos casos la presión va a depender, o ese delta de presión, por lo tanto, va a depender principalmente del flujo y de la resistencia, lo que nos va a permitir justamente analizar qué es lo que pasa con la resistencia. Continuando con este repaso, vamos a ver que en cuanto a los componentes de resistencia en todo el sistema respiratorio, estos dependen principalmente de lo que pasa a nivel de faringe y cavidad oral y de la pared torácica. Fíjense que se está llevando los bronquios centrales, la cavidad oral y la faringe casi el 40%, la caja torácica un 46% y en general todo lo que depende de lo que son los bronquios periféricos y el parénquima pulmonar es bastante escaso, un 16%. Si nosotros analizamos la resistencia que ocurre en base a la generación en este modelo computacional
de las generaciones bronquiales, vemos que desde la tráquea hasta la cuarta generación hay una caída bastante importante para luego recuperarse hasta casi la octava generación y desde ahí caer sucesivamente hasta el final, a pesar de que son vías aéreas muy pequeñas, porque la suma de los diámetros de sección transversa hace que esto disminuya considerablemente, disminuyendo la resistencia. ¿Qué técnicas de medición existen? Bueno, por pletismografía corporal, dijimos recién, en este caso vamos a medir la resistencia y la conductancia, y la resistencia específica y conductancia específica cuando analizamos tanto resistencia y conductancia pura con respecto al volumen en el que fueron medidas. Por técnicas de oscilación forzada, FOT y su variante IOS o oscilación impulso, donde vamos a ver las resistencias totales y la reactancia total del sistema respiratorio. También muchas veces vamos a escuchar el término impedancia. Impedancia es lo que sería la totalidad de las resistencias del sistema respiratorio y en general corresponden a la suma de resistencia y reactancia. La reactancia, para que ustedes la entiendan, sería la suma de la compliancia o sería, mejor dicho, ¿cómo es? La inversa de la elastancia, ¿sí? Y la inertancia. Por técnicas de interrupción de flujo que medimos la resistencia en los momentos de interrupción. Nosotros hoy vamos a hacer solamente hincapié en todo lo que tiene que ver con la pletismografía corporal, dado que la técnica oscilométrica es dependiente de equipos que no están disponibles en casi ningún lado para la parte de medicina respiratoria de adultos, se utilizan principalmente en los chicos y la técnica de interrupción de flujo, en general no hay equipos disponibles para uso masivo. Veamos ahora entonces cómo calculamos la resistencia mediante la pletismografía corporal. ¿Sí? Necesitamos de hacer una maniobra en conjunto, una con la válvula cerrada y otra con la válvula abierta para poder calcular los diferentes términos que hacen a la fórmula de cálculo de la resistencia. ¿Sí? En el primer término vemos que esto no es más que lo que hacemos cuando medimos la TGV, la diferencia de presión sobre la diferencia de volumen generada, y cuando hacemos el cálculo de resistencia lo que agregamos es la diferencia de volumen sobre la diferencia del flujo con la válvula abierta, ¿sí? Una vez que podemos cancelar los dos términos de delta de volumen, pues nos queda una fórmula simplificada donde la resistencia es igual a la diferencia de presión sobre la diferencia de flujo. Es por eso que necesitamos de la maniobra combinada para la medición de resistencia. Recordemos lo que repasábamos antes, que igualmente la TGV la vamos a expresar a partir de la maniobra aislada de pletismografía, digamos, para entenderlo de alguna manera, y la resistencia de esta maniobra combinada, pero donde solo vamos a informar la resistencia, y esto tenía que ver principalmente con que la frecuencia de jadeo era más dificultosa de realizar primero de manera lenta y después de manera rápida, lo que podía ocasionar de que este término fuera un poco más dificultoso para el análisis, mientras tanto que para la resistencia lo vamos a utilizar. Veamos ahora en esta diapositiva cómo es que se logran las curvas. Esta es la curva que deberíamos esperar en un paciente normal, el modelo de curva prototipo. Esta es una curva en B donde lo que estamos viendo es que el volumen de jadeo es pequeño y la frecuencia es muy rápida, por lo cual deberíamos tratar de lograr una curva parecida a esta. En C estamos viendo lo opuesto, una curva con un volumen de jadeo muy amplio y a una velocidad muy lenta que ocasiona que haya mayor histéresis, y esto es cuando hay deriva térmica, como veíamos en el momento de analizar los volúmenes pulmonares. Veamos ahora qué curvas podemos obtener. La curva 1 es la curva, dijimos, de un paciente normal. El esquema sería esta, en la realidad es más parecida a esto, ¿sí? Lo que debemos tratar es de analizarla. Vemos que hay a pocos cambios de presión, traducidos en pequeños cambios de volumen, desarrollamos un mayor flujo, una alta posibilidad de mover flujo. Mientras tanto que para esta curva, ¿sí? Lo que vemos es que necesitamos muchas más variaciones de presión, traducidas en volumen de nuevo, que ocasionan justamente
digamos que los cambios de presión dependan en mayor cantidad de, perdón, los cambios de flujo dependan de mayor cantidad de esfuerzo o mayor cantidad de presión. Esta se ve principalmente en los pacientes con asma, al igual que en general tendemos a ver una curva más que parecida a esta, a la que está por debajo, una curva donde la vemos así como medio aflautada, para decirla de alguna manera, en los dos extremos, y algo discretamente mayor, con mayor histéresis que la curva normal. Esta es la curva que se vería en los pacientes con EPOC, es bastante característica, vemos la forma de palo de golf, ¿eh? Muy bien, esta es la curva que vemos en los pacientes que tienen trastornos de obstrucción de las vías respiratorias por obesidad, en general lo podemos ver con este formato, y los pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea grande fija, ¿sí? Donde vemos en los dos tiempos, ¿sí? Capaz este tiene más relación en el tiempo inspiratorio que en el expiratorio, pero vemos esta forma aplanada o forma de S itálica bien marcada. Al igual que antes, cuando aprendimos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. En el statement que comentábamos antes, también hay algunos ítems para analizar respecto de la resistencia. Estas recomendaciones son que para la resistencia utilicemos frecuencia entre 90 y 120 ciclos por segundo, que tratemos de analizar principalmente las resistencias totales en vez de las resistencias medias. En general los equipos tienden a analizar la resistencia media, pero deberíamos analizar la resistencia total, que es la que pasa por los puntos de mayor diferencia de presión, ¿sí? El punto este y el punto este de acá. Deberíamos tratar de colocar el eje más alineado con eso, ¿sí? ¿Ok? Y también recordemos que deberíamos medir principalmente la resistencia específica, o sea, ajustada al volumen pulmonar, aunque probablemente nosotros lo hacemos con la conductancia, ¿sí? La conductancia específica. Primero medir resistencia y después volúmenes, y no realizarlo en orden inverso, o sea, primero volúmenes y después resistencias. En la maniobra combinada se refiere a esto principalmente. Esos son los tips que nos marca el último statement. Por último, para tratar de completar un poco la información que les di hace un momento, vamos a analizar este caso para ver la utilidad de contar con la medición de resistencia y conductancia en la valoración de los pacientes. Miremos esta curva, tiene aspecto obstructivo, no obstante cuando nos fijamos los valores vemos que la FBC está disminuida, el BF1 disminuido y la relación está conservada, ¿sí? Pareciendo o sugiriendo, mejor dicho, un trastorno restrictivo. Cuando hacemos un análisis de los volúmenes pulmonares, vemos que hay una restricción por descenso de la capacidad vital, perdón, por descenso de la capacidad pulmonar total. Y si hacemos la cuenta nuevamente entre la FBC y la TLC, vemos que es mayor a 10, lo que nos habla de una restricción compleja. Esto también lo podemos identificar fácilmente mirando este valor de volumen residual, que es bastante alto para el valor de TLC, y la relación RB-TLC, que nos indicaría un trastorno parecido a una obstrucción. Cuando miramos qué pasa con la resistencia de la vía aérea, vemos una curva que tiene aspecto de palo de golf, como la que vimos previamente. En este equipo la curva se dibuja al revés, eso no ocasiona ningún problema, podemos presentarla de cualquiera de las dos maneras. Si nos fijamos los valores de resistencia, vemos que la resistencia de la vía aérea está aumentada, está por arriba de 2.50, está en 4.75, no tenemos valores de predichos en este estudio para el cálculo de la resistencia y la conductancia específica. La conductancia la vemos que está disminuida. Recuerden la conductancia específica cuando nos hablamos de específico cuando está ajustado al volumen pulmonar en el que fue medido, ¿sí? Lo que nos indica de que hay una obstrucción asociada a la restricción como causa probablemente de esta restricción compleja. Aquí les dejo una lista de la bibliografía, algunas de las que utilicé para la preparación de esta presentación y otras que les sugiero revisar para complementar lo que estuvimos viendo o por si no ha quedado claro alguna de las explicaciones. Muchas gracias.